Trabajando con ellos, empecé a abordar barcos. Entonces, a conocer de todo tipo de barcos, de todo tipo de operaciones. Me empezó a gustar que era algo que día a día no era un trabajo. Me preguntaron en la entrevista, ¿hablas inglés? Y yo, claro. Y me contesta, no hay problema, no te voy a hacer entrevista en inglés. Y yo por dentro, y que wow. Bienvenidos todos a Panamá Conectando al Mundo, un espacio creado para conocer de la industria marítima, portuaria y la razón verdadera de por qué Panamá es el lugar perfecto para ser un hub logístico y comercial. El día de hoy me acompaña, por supuesto, Hugo Torrijos, Edwin Mendoza, gracias por estar acá con nosotros. Y hay varios temas que, conversando un poco atrás de cámara y conociendo a cada uno de los invitados que pasan por aquí, que vamos a tocar y vamos a estar hablando el día de hoy. Lo primero quiero, por supuesto, como siempre, queremos conocer al invitado, al experto que nos acompaña junto a Hugo. Y entiendo, Edwin, que hoy día te desempeñas como abogado en el mundo marítimo, pero sé que esa no fue siempre la historia. Entraste al mundo marítimo de otra forma. Cuéntame un poco de tus inicios, cómo te enamoraste y cómo comenzaste en este mundo marítimo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es una historia que se ha ido, digámoslo así, organizando y uniendo los puntos, tocando la frase de alguien muy conocido. Inicialmente yo estudio en una escuela naval. Mis padres me mandan a estudiar en una escuela naval por una situación muy especial. O sea, mandemos al niño a la escuela porque para que haga algo. Si soy sincero, entonces no fue una vocación propia al principio. Ok. eh, pero de allí empiezo a obtener una serie de conocimientos que me gustaron. Yo soy contramaestre, o sea, el contramaestre es la mano derecha del oficial a bordo, es el que te ayuda a hacer las cargas, el que te ayuda a hacer las operaciones, Ok. sabe de mantenimiento, de pintura. Y eso por allá hace unos cuantos años atrás. Una pregunta y disculpa que te interrumpa porque me llama la atención algo que mencionaste al inicio, que dijiste que al principio no fue, digamos, una decisión propia, pero cuando te mandan o te Ok, pones a estudiar marítimo, ¿hay alguien en tu familia que estaba en este mundo? bueno, es que esto es así. Normalmente cuando nosotros queremos estudiar, anteriormente, cuando tú querías estudiar algo, tus padres te decían que era lo mejor para estudiar. Ujú. Pero si eras muy rebelde, te querían mandar a una academia militar o algo así por el estilo. Sí había un familiar, un tío, que él ya estaba en un rango más o menos y lo que dijo fue, mándenlo a estudiar allá Ajá. para que pueda aconductarse y también le sirva. La verdad es que estuve allí estudiando normal, me graduó, por decirlo así, de contramaestre. No lo ejercí como tal, pero sí estuve a bordo, por ejemplo, de unas unidades a flote. En ese entonces yo estuve en el buque Escuela Gloria. Hicimos una navegación, pero bueno, esa es marinería completa. Pero yo siempre había querido ser administrador. Mm. Yo quería ser administrador de empresas, quería ser administrador de empresas. Y por ahí me entra. Entonces, después me dicen, ¿qué quieres estudiar? Me dan esa oportunidad y yo digo, bueno, quiero estudiar comercio internacional. Mira que todo iba como que ya tenía la vena de los barcos, ya sabía más o menos que me gustaba algo, pero estudio comercio internacional trabajando en una empresa marítima, Ok. una agencia naviera. Ok. Entonces, pero esa agencia naviera tuve la fortuna que era agencia aduanera también. Entonces, Ujú. cuando a mí en clase me hablaban de BL, yo decía, eso es lo que yo tengo en mi escritorio todos los días. Entonces, cuando me estaban explicando del BL, ya yo sabía que era el BL. Por ejemplo, cuando me hablaban de contenedores, yo decía, bueno, pocas partes en el mundo tienen la posibilidad de estudiar comercio y que los contenedores te pasen a los lados en la carretera, ¿no? Ajá. Hay mucha gente que no conoce, bueno, ya hoy día, pero hay gente en otros países que no te conoce un contenedor, que Claro. no te conoce un barco. Entonces, trabajando con ellos, empecé a abordar barcos. Entonces, a conocer de todo tipo de barcos, de todo tipo de operaciones. Entonces, me empezó a gustar que era algo que día a día no era un trabajo.
no era un trabajo. O sea, subirse a un barco a las 3 de la mañana se oye fuerte, pero es una experiencia. Y tú te subes y hablas con el capitán y tal. Me acuerdo que no hablaba nada de inglés y es una anécdota. Me preguntaron en la entrevista, ¿hablas inglés? Y yo, claro. Y me contesta, no, no hay problema, no te voy a hacer entrevista en inglés. Y yo por dentro, y que wow. Pasé. Pasé. Entonces yo me robaba frases, palabras. Entonces me acuerdo que la primera frase que me robé era de un muchacho que él era el boarding de otra agencia y entonces él iba conmigo. Entonces él siempre decía, I will check. Y yo, papá, con eso tengo. Entonces mira que me decían, necesito tal cosa, necesito, I will check, I will check. O sea, yo voy a ver después cómo soluciono. Te manejabas con tu... Entonces, el gerente de esa empresa, él sabía que yo no estaba muy bien en inglés y me dijo, ok, tú vas a traducir todas las cartas de protesta de los barcos. Ahí empieza la vena del derecho. Ajá. Tú vas a traducir todas las cartas de protesta. Eso fue hace muchos años, no había traductor todavía, entonces me tocaba con el diccionario. Entonces, de allí empecé a tener mucha jerga marinera en inglés. Entonces, claro, ya me era mucho más fácil entender documentos y cosas por el estilo que hablarlo. Mi inglés, yo siempre decía, mi inglés siempre fue muellero. Fue inglés de muelle, inglés y pude aprender inglés con griegos. Entonces, imagínate el inglés que maneja el acento marcado, o a veces me tocaba atender barcos chinos. Y entonces te decían, tú no sabes si te estaba diciendo cuatro, puerco o por, porque era pol. ¿Pol qué? ¿Qué es lo que tú necesitas? Entonces me lo tenían que escribir. Entonces ahí, en esa época, yo le tomo más amor y empiezo a ver los reclamos. Mi barco está listo, pero la carga no ha llegado. Mi barco está listo, pero lo cerraron por amenaza de lluvia. Entonces, todo eso me fue dando una idea. Entonces, cuando llegaba el P&I, que una anécdota, en Colombia se llama Pandi. Pandi. P&I, Pandi. Que viene siendo que para aclarar, viene siendo la aseguradora marítima que, valga la redundancia, asegura el barco en cualquier catástrofe, ¿no? La gente de P&I son fondos, es como un club de fondos internacionales que son los que aseguran la catástrofe marítima. Lo que pasa es que se llaman P&I porque son muy grandes, porque tienen que tener mucho fondo, porque cuando hay una catástrofe marítima puede ser desastroso, ¿no? Y una pregunta, ahora que mencionas esto me parece un tema muy interesante. O sea, entiendo que entonces hay gente específica que cubre el mundo marítimo y como tú dices, esto abarca que desde un bote hasta un, digamos, barco con carga, que obviamente, como dices, si hay una catástrofe, como por ejemplo, hace algunos meses atrás leí esta noticia como que hubo una catástrofe en un barco de carga que llevaba como carros alemanes y una vaina así, se hundió, se cayó. Okay. Sí. Como tú dices, esos gastos tuvieron que haber sido multimillonarios. Multimillonarios. Entonces, ¿esta gente cubre todo ese rango o solamente, digamos, barcos grandes o...? No, todos los rangos de barco, porque aunque el barco sea pequeño, el precio de la carga que lleva puede ser muy grande. Entonces, estas son compañías especializadas en el seguro marítimo, pero abajo de esa estructura lo interesante es que hay corredores de seguro, hay brokers, o sea, hay una serie también de personas que inspectores, que son los que también, llamamos ajustadores de carga. Abogados también, que son los que defienden al dueño del barco o a la aseguradora en cualquier litigio. O al marino que tuvo un problema a bordo y necesito que me pagues. Ahora más o menos yo te puedo dar como un brief. Las naves deben de estar aseguradas. Todas las por naves. Obligación. Eso es una obligación. Tienen, digámoslo así, varios tipos de aseguramiento. Por ejemplo, el P&I va de protección e indemnización en su traducción en español. Y ellos se encargan más que todo de todo lo que son accidentes, problemas con la carga, problemas con los marinos, por ejemplo, un accidente a bordo, accidente como tal, no problemas laborales, económicos. Existe otro seguro que es de
casco y maquinaria. Llámese casco la estructura externa del barco, o sea, lo que vemos por fuera, de casco y también de maquinaria. ¿Por qué? Porque cuando tú compras una nave de esta, la máquina es específica, el combustible es específico, el lubricante es específico. Entonces, la garantía de esa máquina no es como la garantía de los vehículos de nosotros. O sea, no es 3 años. Estamos hablando de que te pueden llegar a cambiar todo el motor o te pueden mandar expertos de otros países a que verifiquen el daño. Entonces, tienes unos seguros también que cubren eso. Adicional a eso, ha habido últimamente algunos accidentes, no sé si has visto, y hay unos seguros que se llaman en español de remoción de escombros. Ajá. Quiere decir que si el buque se va a pique, se hunde y es un peligro para la navegación, ese seguro te cubre parte de esa operación de remoción de esa nave. También están seguros para la tripulación, como son seguros seguros para médicos, pueden haber. Hay seguros adicionales que tú le pones a la carga. Los que en algún momento han hecho algún movimiento comercial, ven que siempre le dicen, usted va a traer el contenedor, le va a poner seguro. Y mucha gente, por ahorrarse, no lo pone. Ajá. Entonces, si pasa algo, el seguro del barco te va a cubrir hasta cierto monto y dentro de los términos y condiciones. Claro. ¿Ya? Entonces, también hay muchas situaciones. Puede haber un accidente, puede haber situaciones donde por necesidad tú tengas que echar la mercancía, los contenedores al agua. ¿En serio? Sí, eso se llama avería gruesa. Entonces, para salvaguardar la vida humana, parte de la nave y parte de la carga, tú aligeras, ¿no? Entonces empiezas, por decirlo así, y son casos que en el mundo marítimo, o sea, se escuchan ese tipo de casos. Constantemente. Hay alguien en Instagram que tiene solamente accidentes marítimos. Y tú te das... Muchas veces la nave pierde el control, el piloto, que es la persona que mete el barco a los muelles, por su experiencia, le da una orden al remolcador, que es el barco pequeñito que empuja al barco, y pueda que la orden no se cumplió a tiempo, le pegas al muelle, le pegas a las esclusas, le pegas a las grúas pórticas, a las grúas que mueven los contenedores. Entonces, eso es a diario. Ahora, en el mundo marítimo, esto no es que yo pongo reversa y pongo primera, no. Aquí tú tienes que jugar mucho con algo que llaman la viada, que es el momento cuando tú das marcha, la inercia. Entonces también influye el viento, también influye la corriente. Entonces hay muchos accidentes, pequeños, medianos, grandes, a diario. Entonces el mundo de los seguros es muy, muy nutrido. Entonces, volviendo al cuento... Entonces, claro, cuando venía un P&I, yo me le pegaba, porque yo era la agencia. Entonces yo escuchaba y el reclamo y el formato y el formulario. Entonces yo empezaba a aprender de formato y formulario. Entonces yo faltaba mucho a clase. Sinceridad. Pero estabas aprendiendo empíricamente por otro lado. Exacto. Que yo creo que a veces eso es sumamente importante, lo que tocas mencionar, Hugo, que hay dos formaciones en esta vida, tu formación académica y tu formación en la calle, en la vida, haciendo. Tu formación propia, tu investigación propia. Exacto, que es igual o cuidado que hasta más de valiosa, porque cuando uno conversa con expertos y con profesionales de diferentes áreas, te dicen, ¿cómo aprendiste? Yo aprendí haciendo. Sí. Pero no lo digamos mucho porque no queremos promocionar que la gente no va a asistir, pero es totalmente cierto. Por eso digo que deben ser complementarias. Pero no necesariamente... Tú debes de tratar de buscar la experiencia, porque pasa mucho. Si no tienes esa parte de conocimiento adquirido en un aula de clase, donde te van a explicar la historia, donde te van a explicar paso a paso, cuando tú llegas allá, la experiencia te enseña, pero puedes hacer las cosas mal también durante la experiencia. Y en este mundo marítimo hacer algo mal es peligroso, costoso. Yo pondría costoso primero. Sí. Entonces, también estuve trabajando un tiempo en un sitio, en una autoridad, donde al lado mío estaba un inspector del estado rector del puerto. Ahora te explico el término. Y él tenía mucho manejo de inspecciones internacionales bajo los formatos del estado rector del puerto. Ese señor nadie lo quería. Pero como yo hablo mucho, entonces yo le decía, te voy a tomar un cafecito. Entonces
está bien, me decía el señor Parco. Y entre cafecito y cafecito, yo hice una maestría en estado rector del puerto, porque el hombre llegaba, como nadie le hablaba, y entonces el tipo se desahogaba conmigo y me decía, mira este barco, yo subí, no le encontré esto, nada, y le puse esto y lo detuve. Y yo, ¿y tú lo puedes detener? Sí. Entonces fui aprendiendo. Ajá. Entonces, pero ojo, no quiere decir que porque yo haya hecho esto, los demás tienen que haber pasado por esto. No, ahora es más fácil. Claro. Ahora tú agarras y pones en YouTube operaciones de contenedor y te la enseñan de arriba a abajo. Cuando tú vas al aula de clase, ya estás, ya. Vienes preparado. Claro, no te tocó aguantar ahí como yo a las 3 de la mañana a recibir un barco. Entonces, él me enseñó mucho de eso. El estado rector del puerto, ¿qué es? Todos los barcos que tienen una bandera, su bandera de registro, tienen que ser inspeccionados anualmente. Pero cuando un barco llega aquí a este puerto y esa bandera no es panameña, también se hace la inspección y se hace a través de un inspector que se nombra como Estado Rector del Puerto, que está dentro de una de las primeras convenciones internacionales marítimas que se llama la Convemar, que es lo que llaman la Constitución del Mar, que ahí te habla de que yo como nacional panameño, puedo hacerle una inspección a un barco para ver que venga con buenas condiciones, más o menos sería correcto. Entonces, y yo si me doy cuenta que hay problemas, yo le digo, espérate, arréglame eso antes de zarpar, o arréglalo en el próximo puerto, o te me quedas aquí y no te vas para ningún lado. Entonces, allí aprendí algo de eso. Resulta que había una persona en jurídica que siempre tenía la información, pero ya yo había sido marino, ya había pasado por comercio internacional, y nosotros los abogados somos muy pegados a... En el artículo 72 del capítulo 5 dice, pero tú vas a buscar, yo he visto eso, a mí me ha tocado ver algunos, espero que esto no salga en televisión, algunos que salen en televisión, cuando tú vas y que el artículo 72, eso no es. O sea, porque a veces tú lo dices, porque la costumbre de la norma. Ajá. Entonces, esta persona siempre peleaba conmigo porque yo le decía, tú no puedes ver la parte marítima solamente por la norma, tienes que ver la operativa. Si algún día yo soy abogado, voy a ver todo desde el punto de vista operativo, le dije yo a ella sin saber a dónde iba a terminar. Entonces, allí se me empezó a alimentar un poquito la vena de esto. Después, en este mundo marítimo, tú aprendes a diario. Y la única forma de aprender es decir que sí. Me acuerdo que me llamó un amigo y me dijo, Edwin, tengo una operación así, de carga de azúcar, me acuerdo. ¿Tú puedes hacer la operación? Yo, sí. Él va al segundo, sí. El primero fue el inglés. Yo, sí. Y después yo estudié y busqué cómo se hacía la operación. Busqué a los que sabían, busqué el de aduana, ustedes cuando vayan a un puerto busquen al estibador, al que maneja la grúa, ese sabe más que todo. Se sabe la vida de los puertos. Por ahí hay un puerto que tiene una publicidad donde hablan ellos y dicen, tengo tantos años. Esa gente vale mucho dentro de esta industria. Claro. Y son las que nos forman. Claro. Entonces, ahí empiezo y me dicen, bueno, entonces yo dije, bueno, me volví broker, ship broker. El ship broker es un intermediador, es como un comisionista, es la persona que se encarga de buscar el barco. Si alguien tiene carga, tú tienes piña o tú tienes arroz y quieres mandarlo, y me dices, yo quiero mandarlo, no quiero mandarlo en contenedor o quiero mandarlo en sacos, yo te busco el barco, entonces yo hago el contrato de fletamento, el contrato de alquiler de la nave, por decirlo así. Y viceversa. Entonces eso me empezó a gustar, ¿no? Había una responsabilidad media. Y te vuelves como un mediador ahí entre estas partes. Entonces, y más que entonces había algo de la operación, entonces no, que tantos días para llegar, tantos días de operación, o no, que se bombea a tanto por hora. Y yo, espérate, la rata de bomba es esto. Entonces ya tú veías, empecé a unir puntos. Esa frase me encanta. Y ahí es que yo empiezo a hacer operación. Me mandan un contrato de fletamento, todo en inglés. Ya yo más o menos el inglés ya teníamos amistad él y yo. Y empiezo a leerlo. Y yo, esto me gusta, esto no me gusta. Me habían tachado la cláusula de huelga.
Son cualquier cantidad de cláusulas. Y yo dije, no, ese barco iba a cargar en una ciudad que se llama Buenaventura, en Colombia, que tiene un promedio de 6 horas de lluvia al día. Wow. Y si hoy no llueve, mañana te llueve 12. Más o menos para que tú sepas cómo es. Entonces yo viendo todo lo que me cubría eso y veo la cláusula de huelga. Entonces yo le digo, no me quites la cláusula de huelga porque ni tú ni yo sabemos. Y el señor me lo aceptó. El barco llegó el domingo a las 3 de la tarde. A las 001 del lunes arrancó una huelga de 25 días. No puede ser. Todavía estuviera yo allá pagando la penalidad. Entonces, pero ¿qué fue lo poquito que había escuchado de las demoras, esto y lo otro? Y me lancé al mundo del brokeraje. Entonces ahí empecé, hice algunas cargas, muy buenos amigos aquí que me ayudaron en su momento. Y de allí empiezo a ver que la necesidad de conocer de derecho era muy importante. Estudio derecho. Entonces yo estudiaba derecho y no, que penal, que civil, yo sí, está bien, no, y yo era marítimo, porque ahí es donde yo creo que se debe trabajar. Estamos rodeados de costas, y la gente, no, pero que eso es difícil. Yo, difícil, eso es lo más fácil que hay. Lo que pasa es que tienes que ver las oportunidades, tienes que escuchar y tienes que entender que el mundo marítimo no es capitanes y marinos. El mundo marítimo es esto. Tú ya estás en el mundo marítimo ahorita. Ya haces parte del sector marítimo. Así es. Entonces, cuando haya algo, tienes que ir. Porque tú eres, entre comillas, vas a ser un mediador para que la gente conozca lo que está pasando en el sector marítimo. Ya tú tienes una plaza dentro de nuestro mundo. Claro. Y entonces te van a seguir otros y otros dirán, no, yo quiero cubrir yates y otros dirán. Entonces, es buscar las oportunidades. Ahí quiero hacer una pausa y quería consultarte algo. Entiendo, tú has trabajado entonces ya por muchos años, o sea, esto fue tu historia y cómo saltaste y me gusta cómo el cuento da una narrativa de que fuiste conociendo el mundo marítimo, pasaste por aquí, pasaste por allá y aterrizaste en la conclusión de que el mundo marítimo, como bien lo planteaste, no es capitanes y marinos, sino que hay, y lo acabas de mencionar, aseguradoras, personas abogados, personas que brindan. Ayer conversábamos, ayer no, en el episodio anterior conversábamos sobre cómo hay personas que brindan servicios adicionales, personas que hacen turismo y demás, y demás, y demás. Entonces, quería consultarte, Hugo, desde tu punto de vista como profesional en la industria también, ¿cómo tú crees que es la oportunidad para un joven que está escuchando esto, que está viendo esto y que dice, wow, espérate, si yo, no sé, soy una persona de turismo, o si yo soy una persona que está en leyes, o si yo soy una persona que estoy en seguro, hay aperturas para entrar en el mundo marítimo desde otro lado, que no sea solamente ser un marino? Así es. No, de verdad que yo siempre, conocí a Edwin como abogado y muy interesante porque no sabía que él había iniciado como tripulante. Ajá. No tenía idea, entonces es increíble que, porque hace poco fui a la Universidad Marítima, ¿verdad? Y estaba hablando con estos jóvenes que están iniciando su carrera náutica, ¿verdad? Claro, y una pregunta, aquí sí es para ser tripulante. En este momento estos jóvenes, en la por lo que viste, universidad es exactamente lo que hizo el él. camino que tú hiciste en su pero momento. ellos tienen una ventaja si quieren abrir una empresa o si después se quieren retirar en algún momento, porque tienen un conocimiento como lo tuve yo. Sí, Ajá, sí. entiendo. Pero no quiere decir que la ventaja sea, sino que ya tienes un conocimiento adquirido que te va a ayudar. Del mundo marítimo. Exactamente. O sea, que veo que a Edwin le funcionó perfectamente como una herramienta de entrada. Y es verdad, porque acuérdate que muchos jóvenes, y eso me pasó a mí, estoy seguro que le pasa a muchos, cuando inician sus estudios, estamos muy jóvenes. Entonces muchas veces no sabemos hacia dónde vamos meramente de la teoría que hemos leído, nos han contado. Entonces cuando uno inicia, uno se va dando cuenta las aristas, quiero ser abogado o ser un broker de seguros. Entonces es algo que inclusive a mí también me pasó. Yo estudié abogacía y luego vi oportunidad en el negocio marítimo y cambié radicalmente y tuve que aprender también cosas que no aprendí en la universidad en derecho, o sea, contabilidad, finanzas, ventas. O sea, tuve que empaparme empíricamente
pero sí sabía del mundo marítimo. Sí Ahora, sabía del mundo marítimo. Veo una similitud aquí que me llama la atención, que es que jóvenes, Sí, a medida que van creciendo en su carrera y desarrollándose personal y profesionalmente, cuando vienes con una serie de herramientas y haces ese salto o esa transición al mundo marítimo, te ayuda mucho ujú, tener estas así habilidades es, complementarias. Como tú lo así dices, es. bueno, ustedes dos, Todas. bueno, al revés. Tú estudiaste abogacía primero y Sí, saltaste al mundo marítimo. Tú sí. venías de ser marino, digamos, o tripulante Y y entraste a la abogacía abogacía. Ujú, dedicada al mundo mundo marítimo. marítimo. Entonces, Sí. estoy viendo que herramientas complementarias te ayudan a hacer un mejor impacto adentro de este mundo marítimo. Es que la experiencia que te da el conocimiento y te crea también la pasión. Te Sí, crea la pasión. O sea, sí. Edwin es un excelente abogado maritimista y ahora entiendo por qué el conocimiento, la pasión, y eso es algo que me encanta que lo estemos discutiendo porque es un ejemplo. Es un ejemplo a seguir eh, de que en el mundo marítimo se puede aprender, no importa cómo inicies cuando eres joven, Ujú. tú mismo con tu conocimiento propio, investigación propia, puedes decidir tu ruta y, Ahora, y puedes ser Y hay algo exitoso. importante, perdona que te corte. Hay que escuchar a la gente que conoce y ajá, no necesariamente a los viejos. Te voy a decir lo que pasó. Yo me iba a especializar, yo iba a hacer la maestría en Derecho Marítimo. Me puse a buscar Londres, tal. Encontré una cerquita en Colombia, tengo que ir 3 veces a la semana, tengo que ir una semana al mes. Hablé con un muy buen amigo que fue una persona que me dio el mejor consejo que creo que me han dado eh, del interior, tiene su empresa marítima y me dice, ¿tú para qué vas a estudiar allá? Le digo, no, oye, una universidad de nivel, la maestría. Me dice, tú estás loco, es del interior, tú estás loco. Le digo, ¿pero por qué? Me dijo, ¿dónde tú vas a arrestar los barcos? ajá. Y yo dije, aquí. Entonces, me hizo así como el... Entonces, tú necesitas saber aquí la norma, porque lo demás son convenios internacionales y todas las universidades te lo dan. Y yo dije, Ajá. mira el consejo. El hombre era menor que yo, pero el conocimiento que él tenía de la situación Y su y entendimiento de su que tú tenías que entendimiento. conocer era Sí. Exacto, tú. entonces me hubiese ido a gastar mucho dinero, que no está mal, no está mal, pero yo hoy venía con una idea diferente. Ahora, yo tuve la oportunidad de hacer mi práctica profesional dentro de la autoridad marítima. Ujú. Y yo me dediqué a aprender todo el procedimiento de la autoridad marítima. Todo, todo. Desde gente, marina mercante, Los puertos, procesos. señalización, todo. O sea, entonces, claro, me permitió, mientras entraba al mundo del litigio, que no es que no sea fácil, es que tienes que estar preparado, me permitió hacer trámites administrativos, que Ajá, licencias, que interponer en algún momento algún tipo de recurso, pero ya con el conocimiento de esa entidad. claro. Y cuando ya conoces a la entidad por dentro, sabes cuánto demora un proceso y sabes cómo tratar de ayudar a tu cliente para que ese proceso sea corte o para que ese proceso sea más Ujú. expedito, ya porque, o sea, siempre vamos a tener una situación con las entidades gubernamentales, siempre. Un poco lentas tal vez en Sí, su proceso. y no quiero ir en contra de esto, porque este programa no se trata de eso, pero el conocer yo cómo era por dentro me permitía decirle a un cliente, eso se te demora tantos meses, pero Ajá. si lo haces de esta forma se demora menos, si lo haces de esta forma y después metes, por decir, métete por aquí y después amplías para poder que tengas la Ujú, facilidad, porque mucha gente empieza un negocio marítimo, pero Ujú. lo empieza a empezar a buscar clientes, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al cuento de mi amigo, ese es uno de los mejores consejos que me dio para mí, que estaba trabajando y que no estaba en edad de irme a estudiar y dejar a mi familia, porque pues obviamente la parte económica también pesa cuando te decides hacer ciertos estudios posteriormente cuando ya tienes familia. Me ayudó mucho eso. Entonces, a la final terminé yo, para resumir un poco, absorbiendo información de todos lados eh, y me di cuenta, por ejemplo, que clientes míos de afuera me buscaban y me preguntaban qué otra cosa les podía dar. Entonces, en la parte administrativa
Entonces, por decirlo así, mi esposa toda la vida me ha escuchado hablando de barcos. Y nuestras conversaciones son de seguros de barcos, de fuente extranjera, de De esto y muchas lo otro. cosas que rodean. Entonces, a la final, terminó en ese mundo. ¿Ya? Ajá. Me acuerdo tanto una vez que me fui a hacer una capacitación de seguros de bunker. Creo que bunker es la parte que tiene que ver con combustible de los barcos. Me fui a ver yo no, yo soy abogado marítimo, panameño, y empieza el hombre, Curva va, curva viene, cálculos, y yo. O sea, el primer día perfecto, los 3 últimos días para mí fue horrible. Yo llegué a mi casa a decirle a mi esposa, explícame esto, porque tú tienes un conocimiento financiero que yo no lo tengo. Claro. Y eso, de marítimo, tenía el nombre bunker, de resto era financiero. Y era ahí donde yo te decía, yo logré que la Universidad de Panamá montáramos un diplomado de contratos marítimos. Wow. Todos los contratos que existen en el mundo marítimo. Logré, a través de mucho insistirle a BINCO es una asociación internacional, vamos a resumirlo, donde muchos armadores, brokers y usuarios han convenido tener una serie de cláusulas estándar para que los contratos vengan pro forma. Sí. Claro, estandarizan el contrato. Claro, para que todo el mundo hable ese mismo idioma. Yo quería aprovechar para escuchando los relatos tuyos de cómo has hecho esa transición, me pongo a pensar en personas que conocen de este mundo y tienen, digamos, menos años que ustedes en este mundo, y sé que las posibilidades son tantas. Hemos conversado de diferentes áreas que hay en este mundo marítimo, y sé que la persona que está ahí puede decir, Chuzo, sé que hay oportunidad, pienso o siento que hay oportunidad. Yo te reto. ¿Por dónde dime me voy? una profesión, dime una persona y yo te la pongo en el sector marítimo. Es que eso, para ahí va. La que tú me digas te la pongo en el sector marítimo. Para ahí va. Quiero agarrar esta conversación que hemos tenido e irla sintetizando en esta pregunta, digamos, final que les quería hacer. O sea, es la misma pregunta, pero quiero ver su punto de vista cada uno. Si ustedes tuvieran que, imagínate, hay un joven, una persona trabajadora que está del otro lado, que está en otra industria o que está en esta industria empezando, y tú le podrías decir un consejo. Sé que hay muchas áreas donde te podrías decir, pero un consejo de, mira, siento yo que si tú tienes habilidades en tal lado, puedes entrar así al marítimo. Siento yo que si tú eres, no sé, un financista, puedes ayudar así en el mundo marítimo. O si eres un broker, puedes ayudar así. O si eres una persona de mercadeo, porque los productos marítimos al final también se deben mercadear, tienes que entrar así. ¿Cómo desde tu perspectiva, cómo tú dirías que un joven se puede involucrar en el mundo marítimo? Yo le diría primero que todo que vea en qué sector está él, y ya él identificando su sector. Vamos a poner que es un joven que no ha estudiado todavía, pero está trabajando en una parte administrativa. Vamos a decir lo que está empezando a estudiar finanzas. Vamos a sacarnos de todo. El sector marítimo no son solo los barcos. El sector marítimo necesita administradores, contadores, financistas, personas de seguros que el ejemplo que te daba, si tú ya tienes un conocimiento adquirido, llévalo al sector marítimo, véndelo al sector marítimo o apoya a las empresas. Cuando tú vas a un edificio del sector marítimo o a un puerto, empezando desde el que está en la seguridad, tiene un conocimiento diferente al señor que está en la puerta de un banco. Te estoy dando ese ejemplo. El que está en la puerta del puerto tiene un conocimiento, ha tenido que capacitarse en protección de instalaciones portuarias y buques. Claro. Que eso es una normativa internacional que salió después del 9/11. ¿Por qué? Porque se necesita ahora que el que esté en la puerta de un puerto tenga la capacidad de entender si ese vehículo es peligroso o no, si puede llevar algún tipo, conllevar a que exista algo posteriormente, identificar riesgos. Entonces, ya yo te estoy diciendo que una persona, por simplemente haber hecho ese curso y querer trabajar en una empresa, digámoslo así, de vigilancia, puede entrar al sector marítimo. Wow. Entonces, vas a subir, posteriormente vas a escalar y vas a ser supervisor. Y para ser supervisor, entonces tienes que conocer de cargas peligrosas, de los diferentes stickers que tienen donde aparece
unos dibujitos, unas convenciones, donde te dice si la carga es corrosiva, si es explosiva. ¿Por qué? Porque entonces ya tú pasas de ser la persona que estaba en la puerta a ser el supervisor y a vigilar o a estar pendiente de las instalaciones dentro del puerto, que son contenedores, que son vehículos. Entonces, cuando ya tú estás en esto y te manejas todo, entonces fácilmente tú puedes pasar a ingeniero de tráfico. ¿Por qué? Porque ya tú sabes cómo se mueve el puerto, dónde van los contenedores, dónde van los refrigerados. Estoy tratando de seguir la situación. Después te vas a capacitar y todo eso que aprendiste desde que entraste como en la vigilancia, te puede llegar a servir para tú pasar a un puesto operativo dentro de un puerto o dentro de una línea. Entonces es fácil. Yo te voy a dar un ejemplo. Alguien me dijo una vez, una floristería. Yo, perfecto. Una floristería, perfecto. Sacas una licencia de chip chandler, hablas con los cruceros, no tienes que irte para ningún Miami. Aquí mismo. Dice, ¿cuántos arreglos quieres para el crucero? Entonces, cuando vengas aquí, mientras bajan los otros, yo subo mis flores, mis arreglos, te arreglo todo y ya tengo un contrato. Increíble. Muy buena perspectiva de cómo... Sí. O sea, no había pensado en seguridad, no había pensado en que, es verdad, los buques, los barcos, los yates, los cruceros llegan aquí, adentro hay servicios que necesitan ser brindados. Entonces, desde tu punto de vista, Hugo, esa misma pregunta, ¿cómo tú crees que un joven pueda ir entrando al mundo marítimo? ¿A dónde crees que hay oportunidades para ese joven? Sí. Bueno, al final, a mí me gusta mandar este mensaje porque yo sí veo que yo sé que en el mundo marítimo hay muchas oportunidades y cada vez lo vamos a ir viendo más en el área legal, en el área financiera, en el área de seguros. En todos los sectores en todos los rubros adentro de la cadena logística marítima y portuaria hay muchas oportunidades y es lo que los decían nuestros padres siempre. No, que tú tienes que elegir una profesión que te guste. Y al final es así, al final tú tienes que buscar la entrada en el mundo marítimo y cuando entres vas a ver esta gama de oportunidades que tú vas a decir, esto me gusta. Como le pasó a Edwin. Es más, corrígeme si estoy equivocado. Por ejemplo, en el mundo de la abogacía, yo tengo entendido que, no tengo entendido, he trabajado con 3 tipos de abogados marítimos, ¿verdad? Tú tienes el que atiende casos judiciales en la corte, en el tribunal marítimo. Tú tienes el que hace abanderamiento, que abanderamiento es a registrar un buque dentro de la plataforma y la bandera panameña, que eso es un servicio que se le hace a los dueños de barco. Y el tercero que he visto, tú tienes el abogado que es muy importante, que es el que tramita en la autoridad marítima, que ese es el abogado que tiene que luchar contra la burocracia y mientras más rápido lucha con esa burocracia, mejor abogado se convierte, porque al final todos los empresarios lo que buscan es la rapidez para poder facilitar la inversión o facilitar el trámite y seguir adelante, ¿no? Entonces, esos son como que las 3 ramas que veo, Edwin. No sé si tú ves otra oportunidad que pudiera haber en el tema legal enfocado. Cuando hablamos de litigio, también se subdivide, ¿no? Entonces están los que, digámoslo así, defienden las líneas, defienden los puertos, y podemos decir que está el que se encarga de defender al usuario, al dueño de la carga, o al marino. Entonces también vas a ver una subdivisión, pero ¿derivado de qué? Si eres un buen abogado marítimo que te gusta la parte laboral, porque pues todos tenemos una inclinación hacia un sitio, tú vas a poder especializarte en reclamos de marinos, en reclamos del índole de accidentes, o incluso ahorita hay formas como tú buscar que se le paguen a los marinos salarios, ¿no? Es algo que yo no lo había querido ahondar, desgraciadamente el marino, y hay que decirlo, vive de su sueldo. Y cuando te encuentras un abogado marítimo que te dice cobro por hora tanto o cobro por proceso tanto, es porque el mismo giro del negocio te permite hacer ese cobro. Pero no es lo mismo para un marino. Para un marino tú tienes que entender que él vive de su salario y si le deben 7 salarios, ¿cómo te va a pagar? Claro. Entonces, hay formas hoy en día, a través de la tecnología, por ejemplo, yo puedo ir a una bandera y decirle, mira, o sea, tú estás apadrinando a alguien que no le paga a los marinos. Entonces, tú te vas a ir especializando. Entonces, como te decía, dentro del mismo área de litigio hay gente que se especializa un poco más. Igual la norma sigue siendo casi la misma,
pero dependiendo del lado que tú estés, ¿no? Si estás del lado de las líneas navieras, obviamente vas a enfocarte en el contrato, vas a enfocarte en el incumplimiento, pero sí es más o menos como tú lo dices. Realmente son dos líneas, litigio, que es ante los tribunales, y administrativo, pero pasa eso. Muchos abogados del administrativo sacaron solamente el abanderamiento y se dedicaron a abanderar, Sí. y no tramitan, como dices Sí. tú. Sí es un problema cuando te encuentras con un proceso que primero te hacen una inspección, después te hacen otra, después te hacen que pagues para que verifiquen algo, después te dan un certificado, después vuelve y devuelve todo el expediente a donde empezó, porque ellos tienen que remitirlo a otro departamento que hace un proyecto, ese proyecto entonces lo devuelven otra vez y después vuelve y sube, después que está bien, después vuelve y baja, después, o sea, sí es... Que está como por Sí. todos lados. Exacto, que eso debería ser, obviamente, entiendo, no todas las entidades tienen la cantidad o del presupuesto, pero por ejemplo, la Autoridad Marítima es una de tiene esa situación. Ellos necesitan tratar de agilizar Sí. muchos procesos. Ahorita se está viviendo los cambios en la Ley 57, estamos trabajando en eso para poder Sí. darle ligereza, Sí. pero es algo que viene de una situación que se evidenció en cuanto al registro. Sí. Tenemos pisándonos los talones a los otros registros y ahora tenemos que ver qué correctivos hacemos para poder mantenernos en el primer puesto. Entonces, sí es cierto, si yo voy a sacar una licencia y me demoro más de un mes, no es atractivo para un cliente hacerlo. Entonces me toca sacarle un permiso provisional. O sea, le busco la solución. Claro. Pero esa solución en algún momento puede ser desembolsar un monto que vale el permiso provisional. Entonces, siempre va a haber esa situación porque la empresa privada somos rápidos, queremos todo rápido porque el mundo no no se solamente detiene. eso, también acuérdate que la Autoridad Marítima es una institución que, a diferencia de las otras de Panamá, sí nos representa ante la comunidad internacional. Nosotros indirectamente, a través de la Autoridad Marítima, le damos servicios a la comunidad internacional, como es el tema del abanderamiento, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí es importante saberlo, porque al nosotros competir con ese mundo internacional, ya sí necesitamos digitalizar, necesitamos estar siempre al margen, igual como está toda la competencia internacional, a ese ritmo. Exacto. Claro. Entonces, muchas veces a veces los gobiernos no se dan cuenta de eso, sino muy tarde. Y no, sí es una carrera, y el tema del abanderamiento, como está pasando ahora, lo evidencia. Claro. Es algo que nosotros, como país, estoy seguro que ahora sí vamos a tomar la rienda, pero nos confiamos mucho. Y en el tema de la agilización, digitalización es lo más importante en el mundo marítimo. O sea, ¿qué te puedo decir? Un barco de estos de contenedores, por ejemplo, si se atrasa un día, los charter o la tarifa diaria pueden subir $40,000, $50,000 diarios en pérdida, inclusive más si es un post-Panamax. Entonces, para que tú tengas una idea de lo importante que es la rapidez, este barco pierde un día por culpa del registro panameño y pueden ser hasta $100,000 de pérdida. Wow. El costo del barco, ¿me explico? Pero, claro, entonces en esto y aquí voy a ir llevando todo digamos al centro de la conversación. Entiendo entonces algunas cosas que han dejado para hacerle el resumen a las personas que están en casa y que están poco a poco a través de este espacio Panamá conectando al mundo, llegando a conocer la parte legal que hay, la parte marítima, la importancia y la relación que hay entre lo público y lo privado y ese mercado internacional. Entonces, hemos tocado aquí temas como que la agilidad de brindar servicios nos va a poner en ese primer panorama. Mantener en ese primer panorama, y también que hay dentro de este mundo muchísimas posibilidades en áreas que tal vez uno no ve, que es el área central marítima. O sea, que no es solamente ser marino y capitán. Con eso dicho, Edwin, pero no me puedo ir si no hablamos de cabotaje. El cabotaje. Porque hemos hablado de la esfera internacional. Correcto. Pero tenemos una esfera nacional, que son estos barcos que salen de Juan Díaz, para darte un ejemplo, y van a Saboga,
San Miguel, Contadora, a varios puntos de la geografía de difícil acceso, en que solamente llegas si llegas a través de uno de estos barquitos, como le dice la gente, pero es el cabotaje menor. Y son esos armadores que han pasado de familia en familia, viene al hijo, al nieto. Esa parte comercial y esa parte operativa. Entonces tú puedes ir a Juan Díaz y tú puedes ver una cantidad de ladrillos, de bloques, de varillas que están allí esperando para montarse una nave para tratar de salir con marea y con todas las situaciones que ellos tienen. Y ese es otro mundo que se mueve internamente. Sí. Entonces, si tú me dices que no pudiste colocar, no, que es que yo vendo agua y no pude colocar el agua en el crucero, espérate. Tú necesitas llevar agua a las islas, necesitas llevar comida, necesitas llevar materiales de construcción, vacas, ganado, se mueve entre esas islas en estos barcos pequeños. Y ese es un mundo que nos hemos no olvidado, sino que no nos damos cuenta que existe. Y es igual de importante porque desarrolla la economía de esos lugares de difícil acceso y permite que las personas como yo también podamos ejercer el derecho hacia ellos y a favor de ellos. Entonces, porque ellos también tramitan, ellos también pagan impuestos, sacan licencias, pero como estamos a una escala local, la gente no los ve. La gente ve el mercado del marisco y ve los pesqueros, pero allá atrás hay unos barquitos que se dedican a llevar carga a diferentes puntos. Sobre este tema de cabotaje menor y para mantener también cuando las personas comiencen a conocer a través de Panamá Conectando al Mundo, porque al final esto es un portal que se ha creado para que las personas puedan tener una mirada interna al mundo marítimo que antes no existía, estaba como muy lejos, no había forma. Entonces Hugo, con cada uno de los invitados que pone aquí, quiere abrir el mundo a las personas que conozcan del mundo marino mercante de Panamá como un hub logístico y comercial. Entonces, para mantener esa estructura y que las personas sepan cómo funciona con estos episodios, me parece, Edwin, si es posible, que yo creo que el mundo del cabotaje menor, como bien lo llamaste, podríamos hacer un episodio dedicado a lo interno que es el cabotaje menor, porque nos fuimos mucho por la parte legal, que creo que ayuda mucho a dar esa estructura y a que la gente entienda cómo algo central está complementado por otros espacios, ¿no? Entonces, sí, con eso, Edwin, si te parece volver a regresar al programa para que hablemos de cabotaje menor, porque me llamó mucho la atención, pero para no extender el episodio, sino poder dedicarlo a ese área central, poder ver cómo empresas pequeñas y personas que tal vez se sienten que no, yo no tengo los recursos o ese es un mundo muy grande, puedo entrar con acciones más pequeñas, que eso va a ser sumamente importante. Entonces, con eso dicho, este episodio lleva como tema central el mundo legal, sus áreas alrededor de cómo se puede entrar a ellas. Nuevamente, y lo que iba a mencionar antes, Edwin, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Hugo, gracias nuevamente por crear este espacio y por darle a los panameños la oportunidad de conocer un mundo tan importante e intrínseco para nosotros. Como bien lo has mencionado en otros episodios, un país con dos mares a los lados, pues hace sentido conocer una de las riquezas más grandes que tenemos. Así es. Y bueno, señores, esto ha sido otro episodio más de Panamá Conectando al Mundo. Nuevamente, Edwin Mendoza, muchísimas gracias por acompañarnos. Hugo Torrijos, gracias por seguir aportando a este país a través de este espacio y darnos a conocer este mercado. Gracias a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla, que nos están escuchando por Spotify. Si estás en Spotify, puedes venir a vernos en YouTube. Si estás en YouTube, puedes venir a escuchando por Spotify. Gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.